Me asombra el que sigáis invitándome, porque los años no pasan en vano y gracias, Lidia. De verdad que lo pasamos muy bien cada vez que venimos y os queremos mucho. Pensé que podríamos mirar la última parábola de Jesús, al menos tal y como aparece en el Evangelio de Lucas. En Mateo aparece un poco antes, hay otras parábolas posteriores, pero Lucas me parece que ha colocado la parábola al final del ministerio de Jesús porque le parece muy oportuno, porque es la parábola de los labradores malvados, los arrendatarios malvados, y es increíble cómo Jesús pudo inventar esta historia para comunicar en muy poco espacio tantas verdades acerca de él mismo, acerca de los líderes judíos, acerca de Israel en su conjunto, acerca de cómo iba a ser el futuro. Y todo concentrado en esta pequeña parábola. Lucas capítulo 20, versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verlo, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Hasta aquí la lectura. En esta parábola Jesús
desvela las motivaciones y los falsos intereses de los líderes religiosos de aquel momento. Ellos son arrendatarios. La viña no es de ellos. Y sin embargo, la tratan como si lo fuera. Y siempre ha sido una tentación para los líderes religiosos hacerse con la congregación como si fuera suya. Este no es el caso aquí, pero siempre es una tentación. El rebaño es del Señor, pero pide que sirvan en el rebaño otros pastores. Y estos pastores siempre deben recordar que el rebaño es del Señor, no es mío. Así que, en primer lugar, esta parábola tiene que ver con los líderes religiosos. En segundo lugar, más importante, tiene que ver con Jesús. ¿Quién es Jesús? El pueblo en aquel momento estaba tratando a Jesús como posible Mesías. El más grande de toda una serie de profetas que Dios había enviado al pueblo. Pero Jesús hace claro que Él no es un profeta más, ni el más grande de los profetas. Ellos habían sido siervos de Dios, enviados al pueblo. Pero Él es de otra categoría completamente diferente. Él es el Hijo del Dueño, el Hijo de Dios. Los discípulos más o menos habían llegado a entender esto, que Jesús era alguien excepcional. Pero Jesús ahora en esta última parábola lo declara abiertamente. Yo soy el Hijo de Dios. Pero en tercer lugar, Él habla de lo que está a punto de ocurrir. Lo van a matar. Esto es muy serio. Habían maltratado a casi todos los profetas que Dios había enviado al pueblo. ¿A cuál de los profetas no maltrataron? Jesús mismo había planteado esta pregunta en otra ocasión. Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas. Seguimos matando a los profetas. No en esta congregación, concretamente. Bueno, al menos hasta la fecha. A ver si hoy es la primera excepción. Pero seguimos matándolos. Cuando yo llegué a España, el misionero de más renombre era un hombre llamado Ernesto Trenchar. ¿Os suena? A los pastores sí, porque ellos son casi de esta quinta. Ernesto Trenchar sufrió mucho abuso cuando vivía. Yo tuve que predicar en una ciudad
de cuyo nombre no quiero acordarme, donde había 3 iglesias evangélicas. Y yo cometí la proeza de predicar en las 3 en un solo día. Y don Ernesto estaba presente en las 3 predicaciones. Pero al verle allí, yo era un mocoso principiante, él era el gran don Ernesto. Entonces yo fui corriendo a los pastores de la iglesia diciendo, don Ernesto está aquí. Si quieren que él predique, que predique él y yo no predico. Don David, dijeron, porque en aquel entonces se utilizaba mucho el don. Don David, le hemos invitado a usted. Vale. Y aprendí que en las 3 iglesias, don Ernesto, el gran don Ernesto, era persona no grata. Porque las 3 iglesias habían sido una sola iglesia. Pero por diferentes razones hubo una división doble, una división muy fea. Don Ernesto había intentado hacer las paces y como consecuencia había quedado mal con los 3 grupos. Pero después del entierro de don Ernesto, don Ernesto era muy grande. Y pasaba exactamente lo mismo con los judíos. Los profetas que hablaban en nombre de Dios en activo eran odiados, rechazados. Pero una vez muertos, entonces les construimos un gran sepulcro. Y Jesús tuvo que denunciar esta práctica, reconocer. Gracias, Marcos, por lo que dijiste acerca de nuestros pastores, porque yo añado esta nota aquí. Apreciemos a nuestros líderes espirituales en vida. No esperemos hacerles sepulcros bonitos después de fallecidos. Y ahora volvemos a nuestra parábola porque ni me acuerdo de lo que estábamos diciendo. Sí, Jesús sabe perfectamente que va a morir. Y lo dice, lo anuncia. Ya lo había dicho a los discípulos en privado, pero es mediante esta parábola que lo anuncia públicamente. Bueno, este era el preámbulo. Ahora vamos a mirar la parábola, ¿vale? Un hombre plantó una viña. Tú no eres judío. Bueno, a lo mejor sí que lo eres, pero mayormente creo que no somos judíos. Y por lo tanto, quizás no apreciéis debidamente esta afirmación. Un hombre plantó una viña. Porque cualquier judío pensaría enseguida en Isaías 5. ¿Tú estás pensando en Isaías 5? No, ni siquiera sabes lo que hay en Isaías 5. Pero hay una poesía que empieza: mi amado tenía una viña. Y el amado es Dios y la viña es Israel. O quizás estés pensando en Jeremías 12.
En Jeremías 12 hay un hombre que planta una viña. El hombre es Dios y la viña es Israel. O quizás estés pensando en el Salmo 80. En medio del Salmo 80 hay un hombre que planta una viña. Y el hombre es Dios y la viña es Israel. ¿Captáis la ilusión? Un hombre plantó una viña. Esto nos resulta familiar. Dios e Israel. Además, esto Jesús lo enseñó en el templo. Los judíos no tenían muchas imágenes porque Dios había prohibido la fabricación de imágenes para que no cayesen en la idolatría. Pero sí que había una gran escultura de un racimo de uvas que representaba a Israel, porque Dios es el dueño de la viña e Israel es la viña. Así que el simbolismo estaba ahí presente cuando Jesús lo dijo. Dios es el dueño de la viña, pero Él se ha ausentado por mucho tiempo. Y hacía 400 años que Dios no había hecho una intervención clara en la historia de Israel. No había enviado un profeta desde Malaquías, hacía 400 años. Es como si Dios se hubiese ido de viaje, dejando la viña allí. Pero no ha descuidado la viña, la ha arrendado a labradores y ellos tienen que cuidar de la viña en ausencia del dueño. No solamente esto, sino que el dueño de vez en cuando ha enviado a siervos para recibir el pago del alquiler. Bueno, no sé si en el caso de arrendatario se habla de alquiler o de otra cosa, pero en aquel entonces, cuando la tierra era arrendada, los arrendatarios tenían que dar cierto porcentaje de la cosecha al dueño. Y él envía siervos para buscar esta parte de la cosecha. Pero sistemáticamente los arrendatarios no cumplen el acuerdo, sino que maltratan a los siervos y la cosa va de mal en peor. Cada siervo es tratado un poco peor que el siervo anterior. Así que el dueño piensa, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y le ocurre la genial idea, enviaré a mi hijo, mi único hijo, mi amado hijo. Y queremos coger al dueño y decir, no seas imbécil, ¿no? Se han maltratado a los siervos, ¿qué garantía hay que no vayan a maltratar al hijo? Y de hecho, ya sabemos que matan al hijo. Así que es un padre sin dos dedos de frente. Pero este es Dios.
Jesús quiere que veamos que esto es increíblemente estúpido. ¿Cómo posiblemente podemos explicar esto? La respuesta creo que la encontramos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que a pesar de los malos tratos recibidos por los siervos de Dios, los profetas, Él entregó a su Hijo, sabiendo perfectamente lo que pasaría con el Hijo. Enviaré a mi Hijo amado. Quizás cuando le vean a Él, le tendrán respeto, puesto este quizás indica que el dueño sabe que es posible que no. Y los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Otra cosa imbécil, que si matas el heredero de una propiedad, esto no significa que la heredad te vaya a pasar a ti, ni en aquel entonces ni ahora. Pero ellos solo están viendo la cosa humana sin tomar en cuenta la dimensión espiritual. Y por lo tanto piensan que puedan actuar de esta manera. Tú nunca actúas así, ¿verdad? Siempre tienes en cuenta que Dios te ve, que Dios está por encima de tu vida y por lo tanto nunca haces nada que vaya a desagradar a Dios. Ojalá tuviésemos tal conciencia de la presencia de Dios, de la vigilancia del dueño de la viña, que esto mismo nos frenara en muchas situaciones. Pero sigue la parábola. Le echaron fuera de la viña y le mataron. Incluso en este detalle, Jesús ejerce su don profético. Sabemos perfectamente que Jesús fue matado fuera de las murallas de Jerusalén. Le echaron fuera de la viña. Bueno, yo he ido diciendo hasta aquí que la viña es Israel. Pero también es lícito pensar que la viña era Jerusalén, porque muchas veces Jerusalén simbolizaba toda Israel. Así que le echan fuera de las murallas y lo crucifican. Los arrendatarios ahora están contentos porque han eliminado al heredero y por lo tanto la viña puede ser nuestra. Si hemos acabado con el heredero, el dueño de la viña, ¿a quién más puede enviar?
si acaso enviara a otro siervo, también se lo cargaríamos. Pero qué tontería. El dueño de la viña tiene en su poder grandes recursos para tomar venganza sobre estos arrendatarios. Vendrá y destruir a estos labradores. Jesús está profetizando lo que iba a pasar en el año 70. Aproximadamente 40 años después de su muerte en el Calvario. Que los ejércitos romanos iban a arrasar la ciudad, destruir el templo, cometer una gran masacre de los habitantes. Y luego Cristo añade, y dará su viña a otros, a los gentiles. Aquí entras tú, a no ser que seas judío. Tú estás aquí presente en esta parábola, en esta frase. El Señor de la viña ha dejado en nuestras manos su viña. ¿Cómo la estamos cuidando? Esta es la pregunta. Cuando los oyentes que estaban ahí presentes, Jesús está hablando al pueblo, pero los líderes religiosos están allí, quizás detrás del pueblo, escuchando también. Y Jesús les está denunciando a los líderes, pero hablando al pueblo. Y cuando el pueblo escucha esto, dijeron, Dios nos libre. Ahora, ¿qué es esto que han escuchado? La última frase es, dará su viña a otros. Y una posibilidad es que cuando los oyentes de Jesús escucharon que Dios iba a entregar su viña a otra gente, que entonces reaccionaron diciendo, no, esto no puede ser. Sin embargo, la respuesta que da Jesús, que pues es lo que está escrito, indica que esto de pasar la viña a otros no es el punto que protestan. Es más bien la idea de la muerte del hijo, del dueño del hijo. Ellos dicen, no, esto no puede ser, porque ellos saben reconocer en la persona del hijo del dueño al Mesías que Dios iba a enviar. Y que los líderes religiosos maten al Mesías no puede ser. Entonces, él mirándolos a los ojos, dice, no puede ser. ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es un texto citado del Salmo 118, un texto preferido por los apóstoles en la primera generación de la Iglesia porque lo citaron muchas veces.
La idea es que Dios está construyendo su edificio. Eso es cambiar de metáfora. ¿Somos capaces? Hasta ahora hemos estado hablando de una viña, pero ahora vamos a hablar de un edificio. La viña es el pueblo de Dios, el edificio también es el pueblo de Dios, ¿vale? El edificio necesita una buena piedra angular, cabeza del ángulo. Hay debate entre los expertos en cuanto al significado de esta frase, porque la cabeza del ángulo puede ser la primera piedra colocada en el edificio, la piedra angular, que se llama así porque determina el ángulo de las paredes. Ellas tienen que... Los cimientos tienen que alinearse con la piedra angular y así la piedra angular determina la dirección de la construcción. ¿Entendido? Es que yo soy de letras, no de ciencias, entonces toda mi explicación de cosas científicas es muy básica y de una persona no entendida. Pero puede ser esta piedra, la primera del edificio, o puede ser la última, la piedra principal, la piedra que una vez colocada da cohesión a toda la estructura. Recordemos que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es la primera piedra de los cimientos y es la última piedra, porque cuando Él aparezca en gloria, y esto es una profecía de Zacarías que no tenemos tiempo para explorar, pero cuando Él aparezca en gloria, traerá consigo la última piedra. Carlos me está mirando muy extrañado. Él es la última piedra. Así que ahora Carlos reacciona con una sonrisa de entendimiento. Así que todos felices. Él es el comienzo del edificio y Él es el final del edificio. Pero la profecía del Salmo 118 dice que antes de llegar a ser esta piedra, o esta doble piedra, Él va a ser desechado. Los constructores, los líderes religiosos, van a despreciar, desestimar, desechar esta piedra. Y Jesús está citando esta profecía para apoyar la idea de que antes de que Él pueda ejercer realmente como el Mesías, Él tiene que morir y va a ser muerto por estos mismos religiosos. ¿Me habéis seguido hasta aquí? Bueno, María sí, así que muy bien, María. Lo único que queda, bueno, son dos cosas. Las últimas palabras de Jesús y luego la reacción de los líderes religiosos. Las últimas palabras de Jesús van un poco más allá de la parábola en sí. Él quiere añadir unas palabras acerca de esta piedra rechazada por la autoridad religiosa, pero exaltada
por Dios mismo al hacerle la piedra angular del edificio. Y Jesús añade, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Lo más importante de esta parábola para nosotros es lo siguiente. O construyes tu vida sobre esta piedra, o esta piedra será la causa de tu destrucción. Dios está construyendo su edificio. Es un edificio no de piedras, sino de piedras vivas. Cada persona que cree en el Señor Jesucristo es insertada en este edificio como una piedra viva en él. Dios extiende su invitación a todos. Venid, formad parte de mi edificio. Pero si no, entonces aquella misma piedra que podría haber sido el fundamento de tu vida, haberte dado dirección en las líneas de tu vida, se convertirá para ti, o bien en piedra de tropiezo, contra la cual tropezarás y caerás, o bien, peor aún, una piedra que caiga sobre ti y te aplaste. Jesús está diciendo a la multitud que está a su alrededor, e incluso a los líderes religiosos. Estas son las alternativas. O bien respaldáis la opinión de Dios mismo, que me establece como piedra angular del edificio, o bien me rechazáis, y en este caso yo mismo me convertiré en la causa de tu perdición eterna. ¿Cuál fue la reacción de los líderes religiosos? Decidieron, contra su voluntad, cumplir con exactitud lo que Jesús había dicho en la parábola. En la parábola Jesús dijo, los arrendatarios van a echar fuera el hijo del dueño y matarlo. Y los líderes judíos, al comprender que Jesús los denunciaba a ellos, quisieron matarle allí mismo, pero decidieron hacerlo un poco más adelante, porque Jesús estaba rodeado del pueblo. Así que hacen planes. Y el texto en el resto del capítulo nos indica cuáles son estos planes para matar a Jesús. Así que están cumpliendo a la letra la parábola que Jesús ha dicho. Y ahora nos compete a nosotros decidir si vamos a cumplir a la letra
esta misma parábola. Dos maneras de hacerlo. Hacer de Jesús la piedra fundamental de nuestra vida, o rechazarlo y como consecuencia hacer que Él se convierta en la causa de nuestra perdición eterna. Señor, ábrenos los ojos para entender la gravedad de estas opciones. Tu palabra ha puesto delante de nosotros la muerte o la vida. Pedimos la asistencia de tu Espíritu para que podamos elegir la vida. En el nombre del Salvador. Amén.